¿qué tal? Nos encontramos con la doctora y profesora del CIDE, Miriam Grunstein, que nos va a hablar sobre la normatividad, qué fue lo que sucedió, dónde se rompió este esquema, por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué tal, Emilio? Pues mira, hay dos aspectos que hay que entender aquí, ¿no? Una cuestión es la falla técnica y otra cosa es la falla regulativa del Estado, ¿no? Esto nos habla mucho de la indefensión de los estados para supervisar, para vigilar las operaciones petroleras ya de altísimo nivel tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? 2 semanas antes del estallamiento del Deepwater Horizon, hubo inspectores del Mineral Management Services, que es el órgano de regulación de exploración y producción petroleras en Estados Unidos, en la plataforma revisando las instalaciones de la misma. No se hizo observación alguna sobre el sistema de los preventores que vienen a regular la presión que dimana del pozo petrolero. Cuando estamos hablando de operaciones que se llevan a cabo a 3,000 metros de tirante de agua y después de 4,000 metros tal vez bajo un suelo rocoso, que no es el subsuelo, ya es el inframundo, estamos hablando de tremendas profundidades, la presión con la que salen los hidrocarburos es brutal. Esa presión voló el preventor, lo que se llama el Blowout Preventer System, y no había un sistema de redundancia. Pero esta observación no se hizo 2 semanas antes. Ahora bien, ¿por qué no se hizo? Los informes en el Congreso de los Estados Unidos revelan que la relación entre el MMS y los trabajadores de la plataforma era demasiado estrecha. Como dijo Obama, demasiado calientita. ¿En qué consistía ese calor? Tal vez entre una colusión entre funcionarios y empresas, o tal vez incluso francos actos de corrupción. Pues en 2008 tuvimos este conocimiento de que había intercambio incluso de favores sexuales, de dinero, de regalos, y ese es el riesgo que vivimos día a día los ciudadanos cuando confiamos en órganos de regulación frente a animales tan poderosos y tan llenos de recursos como son las empresas petroleras. Ahora, ¿qué va a suceder? Las empresas ya se ampararon ante la decisión del presidente Obama. La lucha va a ser prolongada, este esfuerzo por normar, por regular la actividad de estas empresas en aguas profundas. Bueno, en Estados Unidos, con todo lo que podamos señalar la normatividad, tienen un conjunto de normas relativamente sólidas. Si lo comparamos con el vacío regulativo que tenemos en México no tenemos nada. ¿Con qué contamos en México? Las compañías de perforación, cuando vienen a México para arrendar plataformas a Pemex, en su contrato tienen un anexo que se llama el anexo de seguridad, salud y medio ambiente, que en inglés se llama HSE Annex. Ese anexo debe de corresponder a normas internacionales de la industria que regulan las operaciones de perforación. Si uno revisa los anexos con los que vienen los contratos de perforación de petróleos mexicanos, lo primero que salta a la vista es el vaguísimo nivel de responsabilidad de Pemex y las empresas. Como que Pemex no se anima a pasar toda la responsabilidad a las empresas de perforación, porque en ese caso las empresas no realizarían trabajos en México, pero por otra parte Pemex tampoco asume la responsabilidad de la perforación porque Pemex mismo no está haciendo la perforación. Entonces, de cierta manera en México estamos en el peor de los dos mundos. Doctora, porque llegan a perforar empresas en unos cuantos meses, se tendrían que revisar la normatividad que existe con ellas. Llegan a perforar contratadas por Petróleos Mexicanos. Es que estamos en el desierto, no hay mucho que revisar porque lo que hay es muy poquito. Deberíamos de construir el marco normativo. Eso es lo que es verdaderamente alarmante. Que en primer lugar tenemos un anexo contractual que es nuestra base regulativa. Y dentro del sistema de normas, un anexo es una norma muy finita, es una norma contractual, no es ni siquiera una norma que emana el Congreso. Entonces, en primer lugar, son cuestiones contractuales que de alguna manera se pueden modificar, negociar, estirar, aflojar. O sea, no tenemos ni siquiera una pirámide de normas emitidas por autoridades mexicanas para regular estas operaciones. A mí eso me preocupa muchísimo. Por otra parte está el problema del capital humano. Así es.
entonces, sin querer alarmar, sí existe un riesgo latente si estas empresas empiezan a operar sin tener muy claro cómo van a operar, cómo van a funcionar. Es que no conviene a nadie, ni siquiera a las mismas empresas, porque en el evento de un accidente, o no lo llevemos tan lejos, de una falla operativa, de un incumplimiento en el contrato, se tensa y se rompe la relación con Petróleos Mexicanos. Aquí podría ser un efecto dominó en donde hubiera muchísimos agentes afectados y acabar en un desastre. Entonces sí se tendría que repensar y construir ese marco normativo para que hubiera una operación segura, confiable para todos, para mismo para Pemex, para las empresas que contratan con ella y por supuesto para nosotros y para los norteamericanos, porque un derrame en el Golfo de México los afectaría a ellos también. Claro. Doctora, muchas gracias. Es profesora e investigadora del CIDE. Te agradecemos mucho y nos encontramos próximamente. Muchas gracias, Emilio. Fue un placer. Hasta luego. Hasta luego.